Hola a todos, bienvenidos. Hoy comenzaremos hablando sobre cobertura. En radiocomunicaciones, la cobertura es la zona desde la cual un terminal móvil puede comunicarse con las estaciones base y viceversa. El primer parámetro que se piensa al diseñar una red de comunicaciones móviles es la zona que se desea cubrir o zona de servicio. Para esto se necesita un número de células tal que la suma de las áreas cubiertas por dichas celdas a un área determinada H y transmitiendo a su máxima potencia fuera igual al área a cubrir. Ahora bien, debemos tener en cuenta que no basta con realizar el cálculo de potencia en el sentido de estación base a móvil, sino que también es necesario que el móvil, en función de su capacidad de transmisión, puede llegar hasta la estación base. Por ello, la cobertura de red debe planificarse teniendo en cuenta las condiciones de transmisión en las que se encuentra el móvil, y esto es lo que se denomina realizar un balance de enlace. Actualmente, las redes se diseñan teniendo en cuenta varios tipos de móviles. La máxima cobertura que se ofrece para terminales es en vehículos con antena exterior, y también se realizan previsiones para equipos portátiles en el exterior y en interior de vehículos sin antena externa. En forma ideal, esta zona de servicio se encuentra cubierta, pero en realidad lo están en un determinado porcentaje de ubicaciones y tiempo. Hasta aquí, todo es aplicable a casi cualquier sistema que tenga la radio como medio de transmisión. Lo que diferencia a un sistema celular es que en zonas de alta densidad de tráfico es capaz de utilizar más eficientemente que otros sistemas el limitado espectro radioeléctrico que tiene asignado. Esto implica un diseño de red radio denominado celular, que es lo que le da el nombre al sistema. Célula o celda es la división de una zona de coberturas en pequeñas regiones, en otras palabras, dividir el área a cubrir en un número de celdas suficientemente grande que permita la reutilización de frecuencias. Cada célula contiene un transmisor que se encuentra en el centro. El diseño se hará de forma tal que las células que se utilizan, los mismos canales de radio, emitan a una potencia suficientemente baja para no interferirse entre sí y a su vez no interferir a los móviles que están dando servicio. Ventajas de una célula: usan la misma frecuencia pero están lo suficientemente distantes para no tener interferencias. El tráfico se atiende con respecto al tamaño de la zona. Entre mayor la zona del tráfico de esta, se atiende con mayores recursos. Como la zona se divide, se puede usar la misma frecuencia, es decir, reutilizando canales, y como resultado poder usar muchos más canales de frecuencias. Se puede usar un solo canal para varias frecuencias. Clúster o racimo es el conjunto de células que al agruparse se puede saber la totalidad de las frecuencias disponibles por la red celular. Sumando varios clústeres es como se alcanza la cobertura final del sistema celular, realizándose de esta manera las mismas frecuencias en todos los clústeres. Planificación celular. Factores para la realización de la planificación. Cobertura radioeléctrica. Limitación de las frecuencias. Movilidad de los usuarios. Distribución del tráfico. Introducción de nuevos servicios. Factor económico, calidad-costo. Tareas de la planificación celular. Desarrollo de modelo de tráfico y movilidad de los clientes. Elección del tamaño y tipo de células en función de la distribución del tráfico. Diseño de la red o malla celular con los tipos de células establecidas y orientación e inclinación de las antenas cuando proceda. Elección de los sistemas radiantes y sus diagramas de radiación en el plano horizontal, omnidireccional sectorizado, y en el plano vertical con la inclinación del haz cuando proceda. Ajuste de las ubicaciones de las estaciones base a los emplazamientos disponibles. Determinación de la cobertura básica y células, detección y tratamiento de puntos de cobertura dudosa y entornos especiales. Utilización de datos de medidas radioeléctricas para apoyo de la fase 5. Asignación de frecuencias a la estación base. Evaluación de la relación señal deseada, señal interferente, reajustes necesarios. Determinación de los planos de interconexión y transmisión entre estaciones y centros de conmutación. Geometría de redes celulares. Idealmente, una célula sería de forma circular, pero en la realidad se usan de tipo poligonal, debido a que estas producen solapes. ¿Qué es un solape? Es el bajo rendimiento espectral, cuando en un mismo punto hay dos frecuencias. Existen tres tipos de polígonos regulares que cumplen con la función de no generar solapes. Estos son triángulo,
cuadrado y hexágono. De estos polígonos el más usado es el hexágono, debido a que proporciona mayor superficie de celda y se emplean menos celdas para abarcar un área. En estos las estaciones bases se colocan en su baricentro y el radio de cobertura es desde el baricentro hasta cualquier vértice. Dependiendo de cuántos sectores se desea abarcar, se toma esta celda omnidireccional y se transforma en una celda sectorizada, ubicando antenas y transceptores. Las estructuras sectorizadas suelen designarse con la notación N sobre M, donde N es el número de desplazamientos y M el número total de celdas. División celular. La planificación de la división celular cuenta con varias fases. En la fase inicial del proceso de planificación, el tamaño y cantidad de las celdas va cambiando. Esta etapa tiene como características que hay poca demanda de tráfico. Se le da prioridad a la cobertura, es decir, hay pocas celdas de gran tamaño. El número de células no supera el tamaño del clúster. No hay problemas de interferencia y la calidad depende solo del ruido. En las otras fases posteriores se tiene que algunas células por el sector tienden a necesitar mayor capacidad. Se dota a las celdas de más canales. Se subdivide las células y se vuelven más pequeñas. Al momento de subdividir las células, la primera subdivisión de una celda omnidireccional es la sectorización, y las otras subdivisiones se hacen reduciendo el radio de las celdas a la mitad. Se obtiene como resultado que el área se divide por 4. Se multiplica por 4 el número de celdas necesarias para cubrir la misma área. Se aumenta la capacidad de tráfico en un factor de 4. Se requiere mayor precisión en la ubicación de las estaciones bases. Aumenta el número de handovers y se aumenta el costo debido a que hay más estaciones bases. El segmento terrenal consiste en una serie de equipos interconectados entre sí con una o varias antenas, que pueden tener en un extremo la salida y las entradas de señales de comunicación de la banda base y en el otro la transmisión y recepción radiales hacia o desde uno o más satélites. Además, algunos tipos de estaciones terrenales solo tienen la capacidad de transmitir o recibir y pueden ser los puntos de orígenes o final de las señales. Por ello, la designación de estación terrena es utilizada indistintamente para indicar todo equipo terminal que se comunica desde la Tierra hacia un satélite, sin importar si este está fijo en un punto o si está instalado en un barco, avión o cualquier motivo del vehículo terrestre. Los tipos de estaciones terrenales son: equipos y componentes. Básicamente, el principio de las estaciones terrenales son el mismo para todos los tipos, y este se conforma de la siguiente manera. Vía de transmisión. Consta de interconexión con las señales de entrada de la banda base, procesamiento de la banda base, convertidor IF a RF, amplificador de gran potencia AGP, Kingston de gran potencia, alimentador de antena y una antena parabólica. Para la recepción podemos considerar que es una imagen espejo. Comienza con una antena parabólica, luego convertidor RF a IF, procesamiento de la banda base, interconexión de salida de la banda base y amplificador de nivel de bajo ruido de alimentación ANBA. Los satélites están conformados fundamentalmente por dos partes. El primero es el bus o la plataforma y el segundo es el payload o carga útil. El bus o plataforma es la parte que se encuentra la estructura y todos los subsistemas de funcionamiento del satélite. Las más relevantes son: la segunda parte importante que conforma un satélite es el payload o carga útil. En esta parte encontramos todo lo necesario para que el satélite cumpla con su función. Es aquí donde se recibe, se transforma y luego se reenvía la señal hacia la Tierra. Está conformado principalmente por antenas, varios tipos de antena a diferentes bandas y emisiones, como por ejemplo la antena de cobertura global, que cuenta con bocinas con un ancho de haz de 17 grados, antenas puntuales, con reflectores parabólicos que se concentran la energía en zonas pequeñas, antenas conformadas, que son reflectores parabólicos con alimentación múltiple usados para adecuar el diagrama de radiación a una zona a cubrir,
y antenas móviles, que son reflectores parabólicos actuados mecánicamente con alimentadores múltiples que pueden cambiar la orientación del diagrama de radiación. En el payload también encontramos los transpondedores. Estos elementos reciben las señales desde y hacia la Tierra, y su función principal es amplificar la señal que reciben, cambiar la frecuencia y retransmitirla con una cobertura ancha a una o varias estaciones en la Tierra. Recogen las señales entrantes de la antena receptora, la amplifican con un amplificador de bajo ruido que incrementa la señal sin admitir el ruido. La señal es introducida a un filtro pasabanda para eliminar lo que no pertenece a la señal original, y luego la señal se pasa por un convertidor de frecuencia que reduce su señal a su frecuencia descendiente. Esta pasa por un amplificador final, un amplificador de alta potencia, usualmente entre 5 y 15 watts, que tiene un amplificador de potencia de estado sólido como amplificador de salida. Una vez concluido esto, la señal pasa hacia una antena descendente para realizar el enlace con la antena receptora.